Vale, pues voy a hablar probablemente, voy a hablar probablemente de, para mí, en mi opinión, la mejor base de datos del mundo, o la que, por lo menos la que yo estoy últimamente, los últimos meses bastante enamorado de esta base de datos. Voy a ponerme aquí, y voy a empezar con una pequeña historia de cómo yo llegué a esta base de datos. Y este soy yo. Al principio, bueno, yo cuento un poco de dónde vengo. Como ha dicho José Miguel, trabajaba en el Centric, pero dime, cuando quieras. ¿Eh? Sí, sí, si queréis preguntar, interrumpir, lo que sea. Es decir, en cualquier momento, si veis alguna palabra rara o lo que sea, me podéis parar sin problema. Pues eh, yo, eso, estuve en el Centric y me monté por mi cuenta para emprender. Entonces me vi en la tesitura de empezar con todo el stack tecnológico para hacer una startup, ¿no? Y al principio yo soy muy reacio en incluir nuevas tecnologías porque siento que como que me molestan más que me aportan. Entonces yo por defecto intento utilizar lo mínimo posible de tecnologías. Entonces para incluir una base de datos al principio digo, jolín, esto de SQL, la base de datos de toda la vida me suena como antiguo, ¿no? Digo, voy a ver si puedo encontrar otra cosa para ver solventar mi problema, que es básicamente buscadores. Al principio solo hacíamos buscadores, entonces yo simplemente necesitaba la capacidad de hacer búsquedas vectoriales. Entonces yo al principio, buscando, vi esto de FAIS y resulta que no es una base de datos, sino simplemente el índice, el motor, ¿no? de hacer búsquedas vectoriales. Y digo, pues ya está, FAIS es lo que necesito, es la pieza que me falta, incluyo en mi aplicación de Python, en ese momento una simple API de Flask, y digo, ya está, hago la arquitectura alrededor para que cuando llegue un embedding, simplemente con file lo indexo y digo, vale, al final esto es solamente el índice, la persistencia, pues me la hago yo, ¿no? Me hacía mi fichero, me guardaba los embedding en binario y con eso empecé como la primera versión de nuestro buscador. ¿Qué pasa? Que esto fue una decisión totalmente loca, infravaloré por completo hacer una base de datos desde cero y claro, en cuanto necesitaba características, buscar embedding de cierta forma, ¿no? O simplemente hacer una query que combine con filtros tradicionales, pues al final me vi que tenía ahí un montón de código que sí, que tenía la parte de buscador, pero que eso era, al final estaban apareciendo en ese momento. Estoy hablando hace 2 años, todo el tema de vector databases. Pero yo no necesitaba una vector database, yo necesitaba una base de datos que pudiera hacer de todo, ¿no? Tuviese que guardar vectores, hacer búsquedas vectoriales y a lo mejor guardaba otro filtro, otro tipo de columna y hacía una búsqueda full text por texto o incluso geográfico si algún día metía coordenadas y tal. Entonces, en ese momento, lo siguiente que vi, digo, vale, pues me paso a Redis, que tenía esto del Redis Search, que es un motor bastante completo en el sentido de hacer búsquedas de todo tipo, full text, vectoriales, geográficas, ¿no? Digo, ya está, pues la base de datos hecha, el Redis va todo en memoria, ya podéis prever lo que va a pasar. Y pasó lo que tenía que pasar. Al final empecé a guardar datos en Redis en RAM cada vez más. La máquina que teníamos entonces de 128 gigas se nos quedó corta, tuvimos que pasar a 500 gigas de RAM y simplemente por la mala decisión de tomar la base de datos que sea Redis y tener la persistencia simplemente los snapshots que hace Redis de vez en cuando. Una locura. Siguiente solución, digo, venga, es el momento, a lo mejor si están apareciendo todas las vector database, voy a buscar cuál es la mejor o la más popular y la incluyo a mi stack. Y a partir de la Open Linux Open Foundation saqué un proyecto open source de Milbus y es probablemente de las mejores vector database que habían, pero claro, es una vector database y no le pidan más. Hace la parte de los vectores muy bien y empezamos a tener ahí la búsqueda vectoriales y tiene su sintaxis propia, ¿no? Entonces, cuando empecé ahí a trabajarla, al principio muy bien, con las cosas sencillitas, pues te lo ofrece, ¿no? Mete este filtro así, búsqueda híbrida así, ¿no? Y de repente como que te falta algo. Digo, vale, es que yo quiero hacer un join. Ya en mi cabeza pensaba, aunque yo en ese momento odiaba SQL, en mi cabeza estaba ya sesgada
con el pensamiento de SQL, las tablas relacionales, y al final tenía una base de datos que me sabía poco y no sabía cómo tratarla. Lo simulo así con una máquina así compleja y pienso ahí, ojalá tuviese una base de datos SQL. Esta fue mi tercera decisión que me llevó a mi cuarta decisión. Digo, pues ya está. En ese momento, digo, vale, ya se acabó mi tontería de no SQL. Voy a lo SQL, a lo estándar, y voy a intentar coger la mejor base de datos que hay en ese momento open source. Y me gusta mucho esta filosofía nueva de comunidad que tiene Postgre, que dice, vale, pues la gente hace como extensiones de Postgre. Pues si le falta una parte, pues la gente hace la parte de pgvector, ¿no? Que es la parte de búsqueda vectorial. ¿Le falta otra carencia? Pues la comunidad tiene otra extensión. Al final, vale, va funcionando, pero Postgre tiene, en mi opinión, bueno, es bastante buena y la curva de aprendizaje, según lo que he leído, para optimizar Postgre al máximo es bastante difícil. Es decir, tienes que estudiártelo, tienes que entender cómo funciona, tiene lo del WAL, que no sé lo que es a día de hoy tampoco, tiene muchas cosas, Postgre, que me daba como pereza. Digo, jolín, si yo solamente quiero que vaya esto un poco más rápido. En ese momento digo, ya está. Me gusta mucho, pero voy a probar otra base de datos SQL que tengan también su extensión de vectorial. Y ahí de repente veo que, como un deportivo que me adelanta por la derecha, aparece ClickHouse y digo, voy a hacer la prueba inicial. Digo, tengo 1.000.000 de embeddings, con lo que yo pruebo todo así para decidir en ese momento la base de datos. Y digo, voy a hacer una prueba de buscar 1.000.000 de embeddings sin índice y sin nada, la búsqueda exhaustiva. Como referencia yo tenía que una búsqueda exhaustiva en Postgre de 1.000.000 de embeddings, de tamaño 700 y pico, float 32, es decir, lo estándar, 1.000.000. Me tardaba 30 segundos. Digo, voy a hacer la misma consulta en ClickHouse. Lo pasé todo a ClickHouse, lo cargué bastante rápido en los embedding y me tardó un segundo. Digo, jolín. Digo, 30 veces más rápido. Digo, esto promete, ¿no? Esta base de datos por detrás está haciendo las cosas bastante diferentes. Y eso, pues, fue ya un poco la chispa inicial que dije, vale, esto es una base de datos que se vende como analítica, pero a lo mejor yo me puede servir. Es decir, voy a intentar que me sirva. Es decir, estaba un poco obligado a que me sirviese. Porque, aunque se vende como analítica y dice ClickHouse, OLTP versus OLAP, ¿no? OLAP son las analíticas. Mi problema era manejar esas filas, cuyo una de las columnas era el vector, pero yo tenía que, mis activos, mis objetos, tenían que editarlos y tal. Entonces, entré como a ClickHouse como con miedo. Digo, vamos a ver si tal. Entonces, al final, a día de hoy, estamos usando ClickHouse de manera 100%, no usamos otra base de datos en la empresa, intentamos usar ClickHouse para todo, no sé si es un error, pero a día de hoy no funciona, estamos bastante contentos y hay muchas características que os comentaré ahora que son las que me gustan mucho de esta base de datos. Entonces, entré así un poco de casualidad y de momento me he quedado aquí. No creo que haya más cambios de esa base de datos. También mi socio me mataría. Vale, entonces este soy yo a día de hoy. Me voy a sentar porque estoy un poco malo y me canso enseguida. Y ya os cuento un poco en detalle todas las funcionalidades. Vale. Vale, pues ClickHouse, la gran diferencia con las otras bases de datos es cómo guarda los datos en disco, ¿no? A la izquierda, MySQL como referente o un ejemplo de las bases de datos que se llaman OLTP, orientadas a transacciones y tal. Esto tiene su porqué histórico donde se guarda todas las filas de forma conjunta en disco, porque si tengo que editar un activo, directamente en disco esa parte de la memoria me la quito, me la machaco y reescribo. Pero la filosofía que tiene ClickHouse es, vamos a guardar en disco las columnas consecutivas. Consigue con esto alta compresión de los datos y también queries bastante eficientes. ¿Y esto por qué? Y aquí se ve bastante bien. En una base de datos tradicional, si yo tengo que hacer una select
para solo leer 3 columnas, como están los datos consecutivos en disco, ¿no? La memoria de disco, el sistema operativo de disco con páginas de 4 kilobytes, etcétera, ¿no? Está obligado a leer todos los datos consecutivamente. Y realmente la parte de una base de datos más crítica es leer de disco, porque leer de disco, aunque estamos en 2025, sigue siendo relativamente muy lento comparado con lo rápido que son las CPUs haciendo trabajo. Entonces, si una base de datos como Postgre, MySQL, SQLite tiene este paradigma, pues al final no va a ser tan rápido. Yo creo que este principalmente fue el motivo por lo que una búsqueda exhaustiva, misma consulta en Postgre versus ClickHouse, me tardaba 30 veces más rápido, 30 veces más lento. En cambio, cuando la base de datos como ClickHouse o alternativas de base de datos que guardan la información en columnas tienen que leer una query, tienen que hacer la query, directamente van a las columnas que necesitan. Si necesito 3 columnas, hago el select de las 3 columnas. Olvidaros del select asterisco en ClickHouse porque es bastante no recomendable. Y esto es la principal razón de que vaya rápido. Además, imaginaros si estaban las columnas comprimidas. Pues leo de disco todavía menos bytes. Entonces, ¿qué queremos al final de una base de datos? Principalmente 2 cosas. Guardar muchos datos, cuanto más mejor, y leer los datos rápido. Entonces, la solución a ambos problemas realmente viene de la compresión. Si yo tengo los datos comprimidos en disco, bastante comprimidos, tardaré muy poco en leerlos de disco. Entonces las consultas serán muy rápidas. Y como comprimo, ya no estoy guardando los datos nativamente como otra base de datos, como Postgre o un SQL. Puedo guardar más datos en la misma cantidad de disco. Entonces, ClickHouse comprime bastante bien. Sobre todo si le ayudas a comprimir. Ahora me explico. Aquí tengo un ejemplo de una charla que hay de ClickHouse, de cómo llegan a un blog post, de cómo llegan a conseguir 170 veces de ratio de compresión. Y digo que si le ayudas porque en ClickHouse ahora veremos que todas las tablas, cuando tú las defines, en las columnas, al final le dices el orden de cómo van a estar ordenado la tabla. Y no es lo mismo guardar los datos, imaginaros. Joder, tengo la garganta. ¿Me puede dar un poco de agua, José? Gracias. No es lo mismo guardar los datos con bastante entropía, imaginaros A, B, A, B, C, A, B, ¿no? Que imaginaros A, 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 B, 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 C, C, C. Entonces, ese ejemplo tonto para un algoritmo de compresión le ayuda mucho. Entonces, si guardamos los datos, pero además, por ejemplo, logs, lo guardamos con un cierto orden donde sabemos que va a haber bastante correlación, conseguiremos mayor compresión. Esta diapositiva la he cogido de una charla de Javi Santana, ahora comentaré un poco lo que representa, y es básicamente que ClickHouse nos ofrece distintos algoritmos de compresión. No hace falta entrar en detalles, simplemente lo que quiero demostrar con esto es que los discos son tan lentos y las CPU son tan rápidas que un poco la premisa inicial de ClickHouse te viene a decir que si leo los datos comprimidos y luego dedico un poco de tiempo de CPU a descomprimir esos datos para ya realizar la query, tendré tasas de mayor velocidad, seré mucho más rápido que si leo los datos en crudo, porque leer tanto dato de disco es el cuello de botella. Aquí simplemente mencionar que hay algoritmos que pueden comprimir más, que pueden tener un tiempo de compresión en naranja bastante mayor, pero da igual, eso es la primera vez que guardo los datos. Al final, si voy a hacer la SELECT, yo lo que me tengo que fijar es lo rojo y lo azul. De cuánto tardo en transferirlo, es decir, cuánto lo he comprimido y cuánto tardo en comprimirlo en la parte roja. Entonces, hay algoritmos que al final ClickHouse tiene muy buenos algoritmos de compresión. Y por defecto, cuando creamos tablas, él ya nos comprime por defecto con el algoritmo, creo que ZSTD o algo así. Y entonces que no tenemos que preocuparnos. Es decir, cada columna, ClickHouse nos la comprimirá por el algoritmo por defecto
Pero además, por cada columna, al crear la tabla, podremos decir, oye, no, usa este codec, que yo creo que este algoritmo de compresión será mejor para esta columna. O también puedo decirle, oye, no comprimas en absoluto esta columna por lo que sea. Eso también es común. Vale, ¿y cómo guarda al final todos estos datos comprimidos? Pues aquí pongo un poco un diagrama donde cada columna al final es un fichero en disco, un binario comprimido. Y simplemente aquí, eso, 3 columnas, 3 archivos en disco, binarios. Y luego para encontrar para elegir las partes, tiene los granules que llaman. Que al final por defecto, esto es simplemente como mini bloques. No voy a entrar mucho en detalle porque esta parte más técnica no la tengo tan controlada, pero simplemente diré que es lo que utiliza para el índice. Entonces, como he dicho, cuando creamos una tabla en ClickHouse, indicamos las columnas de ordenación. Entonces, en este caso, en esta tabla estoy usando 2 columnas de ordenación, el user ID y el URL. Entonces, quiero decir que cuando guardamos la tabla, aparte de tener las columnas comprimidas de los datos, creo otros ficheros que indican el índice, el primary index que llaman, para poder referenciar rápidamente cada fila del índice al inicio de la fila de cada granule. Por lo tanto, cuando voy a buscar, si yo tengo que hacer una query tipo select, user ID mayor del 4000. Lo primero que hace es irse al primary index y ya no tiene que escanear toda la tabla, sino que escanea la parte de la columna que le interese. Un poco la analogía visual sería esto, que no cojo toda la columna, sino cojo solo la parte que me interesa, gracias al primary index. Vale, esto es simplemente una ampliación de los datos del índice que indica la primera fila de cada columna de cada granule. Vale, muchas gracias, José. Vale, y ahora viene lo chulo, que es guardar los datos en ClickHouse. La parte de los insert, probablemente la más importante, porque ClickHouse se vende como una base de datos en tiempo real porque delega toda la parte de la computación más al inicio, más a la fuente, lo más a la fuente posible. Me explico. Si yo tengo que guardar los datos y tengo que hacer una query compleja, en lugar de hacer la query compleja que transforme los datos, es mejor que en tiempo de inserción los datos sean transformados. Entonces, la metodología del insert es muy potente y ahora veremos cómo ClickHouse consigue esta capacidad. Tiene 2 tipos de insert. Los tradicionales, los normales, es que por cada insert crea una data part que llaman. Simplemente visualmente podemos ver que yo he creado una tabla y voy a hacerle insert. Ya me da igual que sea un insert de una fila o de 20.000 filas. Cada insert que creo una data part. Y la data part, ahora veremos en detalle qué es, pero básicamente son como los binarios ya comprimidos de esas columnas, etc. Esto es ideal si hacemos pocos inserts, porque obviamente sabemos que las datapart son archivos de disco que se crean por cada insert. Pero esto no es lo más común, tener estos inserts pequeños pocos inserts poco frecuentes y que sean muy grandes. Lo normal es que sean datos a lo mejor que te vayan viniendo más en streaming y que te vayan viniendo más a menudo. Entonces, en ese caso, tiene lo que llaman los asíncronos insert. Ahora veremos esto en detalle. Simplemente decir que tiene un buffer interno y crea como una data part y la crea. Entonces, con esto quiero demostrar que los inserts se transforman en data part. Me da igual si es una
una data part por cada insert, porque son inserts síncronos, o si utilizo el mecanismo de buffer con el asynchronous insert, puedo tener un streaming más frecuente, que al final creo data parts. Y esto es lo importante. Entonces, esta es la transformación, ya sea para ambos casos, de insert síncronos y asíncronos, lo que hace ClickHouse por debajo. Tiene que transformar y almacenar los datos que le llegan, de las filas que le llegan, a un datapart en disco. Y es como hemos visto antes. Las columnas es un archivo, cada columna aquí estamos viendo la fecha, el pueblo que no se lee, la calle y el precio. Al final son binarios comprimidos de cada columna, más en azul la parte adicional donde yo le tengo el índice para ver, porque ya los comprimidos están ordenados, ¿no? Para ver dónde va cada parte. Por lo tanto, el proceso de guardar estos dataparts significa que tengo que leer los datos que me llegan, tengo que ordenarlos conforme yo he definido el orden de mi tabla, los divido por columnas ya ordenadas y las comprimo. Y ese es el proceso simplemente de los datos que me llegan, los dataparts que voy creando por debajo. Y claro, los dataparts van apareciendo. Yo hago un insert o varios inserts que me van llegando por la parte asíncrona, pero al final en ClickHouse es, vale, yo tengo un datapart, me creo otro datapart, no se ve muy bien, pero bueno, se intuye, ¿no? Y de repente, ¡pum!, magia, se fusionan, ¿no? Así insert, otro datapart, ¡pum!, se fusionan. Y al final, al cabo de un rato, cuando ClickHouse quiera, aproximadamente unos pocos minutos, vuelve a tener estos procesos que se llaman merges. Y esta es un poco la clave de ClickHouse. Lo que acaba de ocurrir es que yo, conforme los dataparts que he ido creando, con estos inserts que me han ido llegando, voy haciendo dataparts que ClickHouse por debajo, en segundo plano, va haciendo los merges. Cada minuto, cada 2 minutos, no sé si son 8 minutos o así, pero va haciendo en background los merges cuando él considere a su ritmo. Con esto, ¿qué conseguimos? Que los datos aún más comprimidos, más fusionados y más atómicos, ¿no? Más en su sitio. Y esto es un poco el fundamento de ClickHouse, de los engines que ellos denominan los merge tree. Merge porque son las dataparts que se van fusionando, y tree porque al final tenemos esta estructura de árbol temporal donde las partes se van fusionando en partes mayores, partes más grandes. Y son en tiempo de los merges cuando ocurre la magia, según el tipo de engine que estamos trabajando. Y principalmente voy a hablar de estos tres. No porque sean estos tres especiales, sino porque cada uno para mí representa un tipo de aplicación. Y esto es lo que yo más o menos he intuido tras trabajarlos y jugar con ellos. Los merge tree, simplemente, cada insert significa que es como un log de eventos. Voy añadiendo información de los datos que nunca tengo que editar, simplemente tengo que guardar. Puede haber un TTL, ¿no? Un mecanismo temporal de que lo borre cuando cumplan un mes o tengan una cierta fecha de caducidad, pero son datos estáticos. Simplemente quiero que ClickHouse me vayan llegando los datos y los vaya almacenando. Luego tiene los tipos de replacing mesh tree o similares. Similares tiene varios que para mí es la misma filosofía, que se llama coalescing mesh tree o collapsing mesh tree. Al final la idea es la misma. Yo necesito un tipo de tabla que simule lo que hacía con Postgre, que yo pueda editar los datos. Obviamente yo puedo editar los datos con un merge tree, pero no es lo más recomendable, porque todo lo que sea editar los datos con los mecanismos de alter table y mutaciones es bastante poco recomendable, porque son muy lentos. Lo mejor es tener mecanismos en tiempo de inserción donde yo consiga editar y borrar los datos camuflados mediante un insert. Y este tipo de engine me lo permite hacer. Entonces, si yo tengo una tabla donde puedo editar los datos y lo puedo insertar y editar muy rápido,
pues tengo lo que ya buscaba. Tengo un poco la analogía que yo iba buscando, no de una base de datos analítica, una OLTP, perdón, una OLAP, sino un poco reconstruyo con este tipo de engine, lo que es el OLTP. Tengo transacciones, no existe el concepto de transacción, pero tengo insert que al final voy consiguiendo y editando mis datos. Y finalmente, ahora lo veremos cada uno en detalle, y finalmente tengo el engine de más estadístico, más como al final de los pipelines, ahora lo veremos. Y simplemente yo tengo engine donde se nutre de otras tablas para hacer agregados, estadísticas. Esto es muy potente, y ahora veremos cómo construir estos tipos de pipeline, pero con este tipo de engine, pues al final, lo que he dicho antes, si yo en tiempo de inserción puedo tener todo, no solo los datos guardados, sino los datos guardados más estadísticas, agregaciones ya hechas, cuando tenga que hacer la SELE será muy rápida, estará todo ahí, para que yo simplemente lo consulte. Entonces vamos a empezar con el básico, ¿no? Con el merge tree. Un poco para orientarnos, para guardar eventos. Entonces, la sintaxis para crear una tabla es muy sencilla y muy similar a lo estándar. Simplemente, abajo tendremos que especificar que engine es este tipo de tabla y qué ordenación tendrá. Entonces, esto es un ejemplo muy tonto, donde yo tengo estas columnas y digo que serán ordenados por debajo por pueblo y calle. Aquí veréis que los tipos de datos también son ligeramente distintos. No voy a entrar a especificar simplemente todos los tipos de datos, pero mencionar pues que tiene cosas muy interesantes. En lugar de texto tiene string, y si ya prevemos que ese no será un texto libre, sino será un texto más categórico, pues ClickHouse tiene mecanismos por debajo para utilizar menos memoria todavía y hacerlo más eficiente, que ocupe menos el disco. Es lo que tiene ahí el low cardinality. Luego, los tipos numéricos tiene muchos. Dime. No, creo que no, vamos. Cambiar podrías hacerlo creando otro tipo de engine y haciendo una traslación de los datos manual. Pero los engine, al final es como está guardado los datos en disco, y para cambiarlo tendrías que cambiar el engine. Perdón, crear otra tabla para migrar los datos. Aquí os recomiendo que os estudiéis y analicéis los tipos de datos, y siempre con la filosofía de intentar guardar los mínimos bytes en disco. Sobre todo lo conseguiréis decidiendo la ordenación, porque aquí un truco que uso yo es simplemente la regla de la cardinalidad. Es decir, si yo tengo que ordenar por, me lo invento, país, ciudad y calle, el que menos cardinalidad tiene es al principio, ¿no? Para que sea todas las primeras de España, luego las de Francia, luego la ciudad y luego el país. Puede ser una buena teoría para comprimir. O casi siempre suele ser alguna columna temporal. Pero lo importante es esto. Cada tipo de engine va a tener un tipo de transformación al mergear esas data parts. Entonces, si yo he hecho un insert, se me ha creado un datapart, yo he hecho otro insert, se me ha creado un datapart. Entonces, ClickHouse tiene que decidir, tiene que tener una estrategia de cómo mergea esas partes. Como le hemos dicho que esta tabla tendrá los campos de ordenación de town y de street, simplemente los fusiona guardando todos. Sabemos que este tipo de engine sirve para guardar eventos, por lo tanto no edita nada, no reemplaza nada, no se carga nada, simplemente concatena, ¿no? Entonces, bastante útil para cierto tipo de situaciones. El siguiente es el que os he dicho para trabajar más los datos editables. Entonces, con este engine, que yo he puesto aquí para guardar objetos, entidades, es decir, al final cualquier fila editable, se traduce a la sintaxis en la misma. Es decir, simplemente pongo que es el engine así, y lo importante es cómo se fusionan los datos.
Entonces el ejemplo ahora es lo importante. Yo tengo los datos guardados de esa forma, ordenados por esas columnas, y la columna de ordenación me está indicando cuál será como la primary key. Entonces, en los replacement tree, el order by, aparte de decir cómo están ordenados los datos, te está diciendo que esos datos solo puede haber una fila que contenga valores únicos de esos datos. Es decir, el concepto de primary key de toda la vida. Entonces, fijaros que aquí tengo previamente dos partes. Podemos ver, por ejemplo, la primera fila de ambas partes tiene el ID 23. Bueno, aquí tiene más columnas, pero coincide, ¿no? Con misma calle y mismo pueblo. Entonces, como está coincidiendo los valores de la ordenación, es decir, está coincidiendo la primary key, en tiempo de merge, coge y se carga la anterior, la más antigua. Por lo tanto, si ha llegado una nueva fila que cumple esta nueva primary key, si ya hubiese una fila anterior, se la carga y se queda con la última. Sobre esto hay variaciones. Podemos poner con otros engines la versión, no que te quedes con la última, sino quédate con la de versión, con una columna que te indique cuál es la versión y te quedas con esa. Variaciones, pero al final es cómo conseguimos en tiempo de merge simular una base de datos de toda la vida. Y esto es lo que principalmente es la que estoy utilizando yo para guardar los datos. Problemas que me he encontrado yo al usar este engine. Normalmente cuando tú insertas un dato, al principio tienes todos los datos y los insertas, ¿no? La primera versión de ese objeto. Pero luego quieres editar ese objeto y lo que tienes es la primary key de ese objeto, la que sea, y el dato de solo la columna que quieres editar. Pero aquí estamos viendo que necesitas todos los datos para hacer el reemplazamiento completo. Entonces, yo lo he conseguido con una sintaxis que tiene ClickHouse, no sé si ClickHouse o es común de SQL, que es el replacing. Entonces, select el dato nuevo, a ver cómo era. Select, select asterisco, como cojo los datos, todos los datos de la versión anterior de este objeto, replacing, y ahí meto el dato nuevo que quiero cambiar. Por lo tanto, no estoy obligado a hacer un select, como hacer dos select, ¿no? Primero el de recuperación de que tenía y luego hago un select combinado, sino en la misma select de inserción, utilizando este truquito del replacing, puedo meterlo. Luego hay otro tipo de engine que es parecido a lo que yo hago, es decir, en el sentido de que si solo tienes el dato nuevo a modificar de una columna y has definido todas tus otras columnas como nulables, porque las columnas por defecto no son nulables, a no ser que se lo indiques. Entonces, esto se llama el coalescing tree, que es una variación que han metido nueva. Pero básicamente es lo mismo. Con esto, si meto el dato nuevo y todo es null, ClickHouse sabe que solo tiene que entrar este dato nuevo. Pero al final son variaciones. Simplemente podemos conseguir el mecanismo tradicional de una base de datos para editar las filas de forma bastante rápida. Y cuando digo bastante rápida, es bastante rápida. En el sentido que yo no lo he testeado, la parte de los insert todavía a fondo, pero hay muchos blog posts que mencionan de inserciones de billones de filas por segundo. Billón americano, es decir, 1000 millones de filas por segundo. Entonces, esto escala muy, muy rápido. Es decir, si tenemos petabytes de datos que lleguen así en streaming, esto probablemente se lo pueda comer, trabajar, insertar y todo bastante bien. Es decir, una de las cosas que yo me encontré con Postgres es que es bastante lento en inserción. Dime, Antonio. No haces un insert, a lo mejor ese propio insert lo puedes dar tú ya de millones de filas y crea un datapart de ese insert, o si como hemos visto antes, si te vienen muy en streaming, utilizas el asíncrono para que el datapart se construya en un buffer por debajo,
Y los datapar van a su ritmo, es decir, la idea es no tener mucho datapar, por eso es utilizar ese insert asíncrono. Y la parte de los mergeos la hace ClickHouse por debajo. Es decir, hay que intentar que no tengamos mucho datapar, es decir, simplemente saber el tipo de engine y el tipo de inserción que voy a trabajar, pero escala bastante bien. Vale, entonces, el problema de tener varios datapar que todavía no han sido mergeados y yo tengo que hacer la query, tengo que consultar mis datos, es que como hemos visto, imaginaros que este segundo paso del engine no ha ocurrido todavía. Simplemente me han llegado los datos y tengo dos datapar, las dos partes de arriba, donde realmente tenemos un duplicado que no debería existir. Tenemos la versión del ID 23, la versión antigua y la versión nueva. Entonces, si yo hago un select de todos mis datos, veremos que aunque yo he definido el order by como la primary key, donde yo quiero que estos campos sean únicos, en el ClickHouse yo hago la query y me veo que no, que oye, hay dos filas con el ID 23. Esto es un problema. Entonces, lo que está pasando es que estoy haciendo una query donde tengo más de un datapar, no han sido todavía mergeados. Y si yo quiero hacer la query, puedo forzar en tiempo de query que diga, oye, simula que esto está siendo mergeado y ya consulto lo que debería tener eventualmente o finalmente los datos. Es decir, si no han sido mergeados, me puedo asegurar de que se mergen en tiempo de query. No se mergean exactamente, lo hace de forma óptima para que leer la datapar y hacer el mergeo en tiempo de query bastante óptimo. Las últimas versiones lo han ido arreglando, pero simplemente es en la query, cuando yo pongo from table, le pongo final. Simplemente con la keyword final ya estoy forzando a que si hay varios datapar sean mergeados para solo esa query. En el fondo siguen sin estar mergeados. Vale, y ya el último engine que voy a hablar es el Aggregating String, sí, que hemos visto que es para hacer más estadísticas. Este tipo de engine, que suele ser una tabla que dependa de otras tablas, ahora veremos cómo, se define de la siguiente manera. Tendrá una columna estándar, perdón, una columna normal, con la cual yo querré agregar, y luego tendré las agregaciones que yo quiera poner. Y veremos que hay dos tipos de agregaciones, las simples y las no simples. Entonces, ahora veremos por qué. Por ejemplo, ya os adelanto que una agregación del tipo máximo es una agregación simple. Simple veremos que es porque no tengo que guardar más datos. Y una agregación de tipo average es una agregación no simple, porque necesito más datos para agregar esto. Ahora, no se entiende esta parte, pero se va a entender como por debajo al guardar los datos. Entonces, yo cuando tengo un engine aggregating string, es un engine para guardar estadísticas que me vienen de otra tabla, estaré guardando información como la que vemos en pantalla. La columna principal, pues una columna que queramos poner o varias, simplemente indican por la cual estoy agregando mis atributos y luego las agregaciones. Y hemos dicho que están las simples y las no simples, porque por defecto estoy guardando por dentro como el estado de esa agregación. En el sentido de, por ejemplo, el máximo, puedo guardar para cada columna simplemente el número y ya indica el máximo. Entonces se entiende que es una agregación simple porque se corresponde lo que estoy guardando y si llega el dato nuevo, con la información de ese máximo, yo sé si tengo que guardar un nuevo máximo o el máximo que ya había antes, porque el número que ha llegado nuevo es menor. Pero los agregados, al final es otro tipo de agregaciones, no es tan simple como yo guardo 35 y 35 es la media, pero no sé de cuántos números es esa media, ¿no? Entonces, si yo llego a un nuevo dato, que es el 37, necesito actualizar la media. Entonces necesito saber cuántos números había.
Por eso es una agregación compuesta, porque guardan el dato agregado más unos metadatos necesarios para llevar a cabo esa nueva agregación en tiempo de inserción. ¿Qué es lo que vemos ahí? El average price es una agregación donde yo por cada pueblo estoy guardando cuál es la media, pero cuántas filas fueron necesarias para construir esa media. Entonces, cuando llega una nueva media, con unos nuevos insert, puedo agregar. Es la media de este con este, pero este fue de 3.500 filas y este de 3.000 filas. Al final puedo hacer una media ponderada. Y la diferencia en el sentido para tener los datos finales, es decir, si yo tengo varias data parts, dime. Ahora, la siguiente parte lo vemos. Es decir, muy buena pregunta. Necesito tener la tabla origen, la tabla destino, que es esta, y un mecanismo de transformación que ahora veremos que son las pistas materializadas. Ahora hablamos de eso. Esto se puede entender como la tabla final, pero la tabla final, como cualquier otro tipo de engine, puede tener varias tablas, varias partes, que todavía no han sido mergeadas para hacer la consulta. Entonces, la misma filosofía de antes, si yo tengo que consultar una tabla de tipo aggregating, tengo que, además de ponerle el final, por unas cuestiones técnicas, tengo que completar las agregaciones. Entonces, dos keywords especiales. Poner final de la tabla aggregating, como se llame, from my table, como se llame, final, y luego las agregaciones que yo quiero consultar, finaliza aggregation, etcétera. La otra alternativa, simplemente, si no quiero poner el finaliza aggregation y el final, puedo consultar directamente esta tabla y haciendo el group by, que es como agregando una agregación para forzar que los datos se agreguen. Pero, es decir, cualquiera de las dos formas es lo mismo. Vale, y ahora viene... Ay, perdón. Lo que me consultabas. A ver si tengo pañuelos. ¿Tenéis pañuelos? Muchas gracias. No. Esto de salir de la gripe es muy malo todavía. Vale. Una de las cosas más chulas que tiene ClickHouse es la transformación de datos en tiempo real, ¿no? Por eso la parte de analítica en tiempo real, al final todo guardo los datos de una forma que hemos visto con distintos tipos de engine, pero al final es, vale, yo puedo nutrir datos, puedo conectar datos y puedo tener ya todo bien preparadito a través de unos mecanismos de transformación. Es lo que se llama las vistas materializadas. Para lo que no sepa lo que es una vista, o la gente nueva en base de datos, una vista simplemente es, en cualquier base de datos, esto es un estándar, es un select. Una transformación que yo, en vez de hacer un select y luego volver a tener que escribirlo, puedo hacer un select y guardarlo. Simplemente lo que es la consulta, lo que es el algoritmo del select. Entonces yo puedo hacer from select, from una vista que yo ya he predefinido, puedo tener los datos. Entonces es simplemente guardar una consulta. Y si la materializo esa vista o ese select, lo que estoy haciendo es, vale, voy a hacer una tabla. Voy a materializar, voy a crear una tabla, voy a escribir realmente los datos en disco para que cuando consulte otra vez la vista, en vez de calcular otra vez la query, simplemente leo de mi tabla. Y esto también es algo común en bastantes bases de datos, SQL. El problema de las bases de datos que no son ClickHouse, perdón, vale, bueno, el porqué de las vistas, me lo he saltado, es esto, el de las vistas materializadas.
es que yo tengo una inserción. Entonces, la filosofía de ClickHouse es tener en tiempo de inserción, hacer el trabajo pesado para tener los datos guardados. Así que en tiempo de búsqueda, en tiempo de query, simplemente voy a la tabla amarilla, que es los datos ya precalculados. Esto se hace porque el almacenamiento es barato y podemos permitirnos el lujo de guardar datos extra para que en el futuro las queries sean más rápidas. Vale, esto se puede hacer en muchas bases de datos, pero la forma tradicional de otras bases de datos es que las vistas materializadas son manuales y es un poco bastante tedioso, porque yo tengo que hacer una vista materializada y luego me tengo que hacer responsable de que si hay datos nuevos o han cambiado, tengo que volver a ejecutar la vista materializada para tener siempre los datos actualizados a lo último, ¿no? Si no, puedo tener ahí vistas materializadas que son obsoletas y ya no reflejan los datos de la realidad. Y esto es lo común en muchas bases de datos. Pero ClickHouse tiene dos aproximaciones para hacer esto más atractivo y más usable y más práctico. La primera opción es hacerlo mediante vistas refrescables o la Refreshable Materialized View. Simplemente, en lugar de hacer la vista materializada manual, es automática cada n tiempo. Por lo tanto, es como una especie de cron, donde yo tengo en la propia base de datos un mecanismo que se refresca la vista materializada y siempre tengo los datos, siempre que hasta que no ha sido, es decir, recién refrescados, tengo los datos vivos. Si no, hay un tiempo hasta que si yo le pongo n meses o n segundos, va pasando y se van poniendo obsoletos. Una interpretación visual es que yo me llegan los datos y con este tipo de vista materializada, cada n tiempo, puedo o bien reemplazar todos los datos o si está en modo append, puedo insertar los nuevos datos que han llegado. Otra interpretación visual es la misma, es decir, me llegan los datos, salta el trigger, se ejecuta la vista materializada y se actualiza la tabla destino. Las vistas materializadas, ya sean de este tipo o de la siguiente que voy a comentar, siempre implican un select. Entonces, una tabla fuente y una tabla destino. No puedo tener varias tablas destino. Sí puedo tener varias tablas fuente, pero principalmente cuando hay datos de una tabla fuente o varias, una vista materializada es responsable de escribir en una tabla destino el resultado de la select. Y realmente la joya de la corona para mí, en mi opinión, es el otro tipo de vistas materializadas. Porque sabemos que las vistas refrescables están bien, pero hay un periodo que pueden que los datos no reflejen la realidad. Pero si queremos tener los datos siempre transformados conforme vayan entrando, por lo tanto, tener el trigger no cada cierto tiempo, sino en tiempo de inserción, esa es la clave, podemos tener este tipo de transformaciones, que es lo que ClickHouse llama las vistas materializadas por defecto o las Incremental Materialized View, que es lo mismo. Nuevamente el incremental se suspende, es decir, no se menciona y se habla de Materialized Views y se está hablando de este tipo de Incremental Materialized Views. Entonces, la clave es, en tiempo de inserción, me llegan los datos que nutren a la tabla fuente, la tabla origen, pero a la vez esos datos van a la vista materializada que los transforma y los escribe en la tabla destino. Y esto es, a través de este mecanismo tan simple, estamos consiguiendo muchas cosas. Estamos consiguiendo, primero, datos siempre frescos, porque están llegando en tiempo de inserción. Estamos ahorrando cómputo, porque la vista materializada ese es su objetivo, tener los datos precalculados para tener las queries rápidas para que vayan a los datos ya preparados. Y lo más importante es eficiencia, porque la vista materializada incremental no se ejecuta con todos los datos de la tabla fuente o la tabla origen, sino solo se ejecuta con lo que llega nuevo. Por lo tanto, si yo tengo, que eso es la diferencia con las tablas refreshable, imaginaos que tengo una tabla muy grande, de 1.000.000 de filas, y realmente he insertado 3 filas, ¿no? Por lo tanto, tengo 1.000.000 de 3 filas. La tabla refreshable cogería el tiempo que se ha cumplido, ese 1.000.000 3 filas, lo transforma y hace lo que sea con ellas. Pero la tabla incremental no.
la tabla incremental solo coge las nuevas 3 filas que han llegado y las transforma. Y ya hace el trabajo de guardarlo y tenerlo en tiempo de inserción bastante eficiente. Y esto es un poco la clave. Entonces, con este tipo de transformaciones ya podemos hacer muchas cosas. Podemos jugar, incluso encadenarlas. Tabla fuente, tabla destino, que esa tabla destino vuelve a ser una tabla fuente de otra tabla destino. Y con eso se puede hacer pues todo lo que queramos hacer realmente. Todo casos de uso de estadísticas, donde por ejemplo yo personalmente lo utilizo para el log de mi API, donde yo puedo tener estadísticas de lo más buscado o lo más consultado. Luego puedo tener, de una misma tabla de eventos, puedo tener distinta información agregada por distintas columnas. Entonces, al final, puedo tener todos bien, los datos bien preparados y bien transformados en tiempo de inserción. También mencionar que un insert no acaba hasta que se inserte en la tabla origen y las vistas materializadas que están enganchadas a esa tabla finalicen. Entonces, inserto, se ejecuta todo el proceso de Materialize View y el insert devuelve y ya puede continuar la query. Eso también hay que saberlo. A veces por eso el insert puede ser más lento de lo normal. Esto es un ejemplo también de cómo encadenamos esas vistas materializadas, donde tengo una tabla, siempre es tabla, vista materializada, y así puedo ir transformando los datos. En la siguiente diapositiva, esto es una captura que hice de una empresa española llamada Cabify, que también utiliza los datos ClickHouse para guardar muchos de sus datos internamente. Y esto es un ejemplo real de cómo lo utilizan ellos. Ellos tienen una tabla origen de son todas las métricas de un trayecto de ese conductor, ¿no? Donde, pues imagino que un trayecto en ese conductor guarda muchas cosas cada n tiempo. Entonces, con eso tienes todos los datos de eventos que van ocurriendo y van enganchando vistas materializadas. Donde la primera vista materializada, donde se transforma o popula o rellena de datos a la siguiente tabla es, vale, de ese trayecto, un aggregate tree para ese trayecto, para ese conductor, toda la información que supone ese trayecto. Y además, si yo quiero tener información agregada por ese conductor, pero ya no de ese trayecto solo, sino de todos los trayectos que ha hecho ese mes, otra vez engancho esa vista, hago una vista materializada y vuelvo a transformar los datos. Entonces, esto realmente sirve para todo. Para todo el tipo de transformación de datos que queramos hacer. Y luego, claro, las analíticas vuelan, porque voy directamente a la tabla que me interesa. Vale, y con esto ya acabamos. Simplemente, esto es una pequeña introducción, donde simplemente quería mencionar los 3 tipos de engine y los 2 tipos de vista materializada, que con esos son los pilares, pero realmente ClickHouse tiene muchísimo más. La percepción que tengo de ClickHouse es que están trabajando en la mente, en mi opinión, de los programadores más brillantes y están haciendo cosas muy eficientes y están haciendo una base de datos que está muy, para mí, por encima de la media. Es decir, hay ejemplos, por ejemplo, pongo JSON, no por poner JSON de que soporta JSON, sino si simplemente utilizas un tipo de datos JSON, hay blogs que te dicen, vale, 1000 veces más rápido que MongoDB, simplemente utilizando inserciones en JSON, lectura de JSON y así mucho más. Para analítica, los que trabajamos, los que somos o éramos más data science, pues tienes ClickHouseDB, que creo que es como una alternativa a Pandas o algo así, donde directamente puedo hacer en un cuaderno de Jupyter, puedo transformar mis datos y leer de un CSV, o decir, tener herramientas en Python para tenerlo más accesible. Más cosas que tiene ClickHouse, tiene búsqueda por vectores, que por lo que empecé en ella, pero no tiene una búsqueda por vectores cualquiera. Pero tiene el mejor algoritmo de HNSW, que es un índice más rápido de búsqueda vectorial, que lo hizo la gente de USearch, y es un algoritmo pues basado en SIMD, es decir, búsqueda
algoritmos paralelos en CPU, bastante, es decir, todo lo que está implementado en ClickHouse no está implementado de forma trivial. Probablemente esté utilizando los mejores algoritmos, tanto de compresión, de almacenamiento, de tipo de almacenamiento de string. Por ejemplo, tiene una cosa que se llama los roaring bits, o algo así, que para almacenar conjunto de enteros. Es decir, empiezas a leer los blogs técnicos de lo que hacen y te quedas maravillado. Te quedas porque dices, jolín, no solo lo consiguen implementar esta funcionalidad, sino lo hacen de la forma más eficiente posible. Ese siempre es su objetivo. Me gusta que lo hacen, es decir, que usas ClickHouse y no necesitas nada más. No existe la parte esa de comunidad de Postgre porque realmente la gente de ClickHouse cada día, bueno, cada mes realmente, saca una release y te sacan 1000 cosas nuevas. Es decir, que faltaba una cosa, te la han metido. Entonces, a veces pienso, digo, jolín, es que no le falta de nada, no necesita extensiones porque ya ClickHouse he comentado solo las bases, pero funciones de agregados, funciones de trabajar con string, funciones de trabajar con datos financieros, funciones de trabajar con datos geográficos, de todo tipo que os imaginéis, está bastante completo. Luego, ¿cómo conectarse a engines? Tiene la parte de, a través de las vistas materializadas que hemos comentado, a lo mejor yo puedo conectarle un Kafka. Entonces pongo cuál es el origen de eventos de un Kafka y lo tomo como tabla destino, como tabla origen, perdón. Y puedo empezar a transformar los datos que me hayan llegado, no de datos que yo he insertado explícitamente, sino puedo tener estos external storage o streaming engine, por lo cual puedo leer datos de fuera. Incluso yo puedo leer datos de un Postgres. Yo pongo cuál es la ruta de Postgres y puedo hacer consultas dentro de ClickHouse. No sé qué contaros más. Yo creo que... Es decir... bueno, voy a acabar con los recursos. Aquí comentar dos fuentes principales. La documentación oficial de la propia ClickHouse o una empresa española que básicamente es un servicio de ClickHouse en la nube. Entonces, esta gente de TinyBear, que es la empresa esta, también tiene muchos recursos porque es un producto, y lo comento aquí, también hago un poco de publicidad para ellos, un producto de ClickHouse, pero ya gestionado por ellos. Entonces, si no quieres instalar ClickHouse en local, puedes utilizar TinyBear. O también puedes utilizar ClickHouse, que también ofrece su nube cloud. Quiero decir con esto que tanto la propia ClickHouse o empresas basadas en ClickHouse tienen muchísima documentación online, tanto de vídeos como blogs técnicos, como cursos. Entonces aquí mencionar principalmente las dos figuras con las que yo más he aprendido es dentro de ClickHouse con los cursos que ya me los hice, es decir, son unos cursos que te puedes hacer en un par de días, y sobre todo con los blogs técnicos del creador, de Alexei, que es el cofundador, que es un crack ruso, que básicamente es el promotor de esta base de datos de originaria de Yandex, pero que ya es una empresa externa e independiente. Y dentro de TinyBear, Javier Santana, el CEO y fundador, no sé si es CEO o CTO, creo que es CEO, y también tiene muchos vídeos en YouTube explicando y charlas y explicando productos de TinyBear, pero que al final te está explicando ClickHouse. Entonces te está explicando, te da consejos, te da cómo ordenar, tiene muchas charlas también muy chulas. Y luego, igual que ClickHouse tiene la parte de blogs, TinyBear tiene la parte de blog que también te dice, a veces incluso son más detallados los de TinyBear que los de ClickHouse. Y para mí esta ha sido la fuente, es decir, es una curva de aprendizaje que me gustaría que el día de hoy sea un poco la iniciación, pero que esto tiene muchísimo por detrás y también estaría chulo ver aquí, pues, oye, ¿cómo utilizo yo ClickHouse en mi empresa? ¿O qué proyecto más chulo he hecho en ClickHouse? Esta cantidad brutal de datos que he sido capaz de ingestarla, de trabajarla y hacer un dashboard, una visualización, etcétera, etcétera. Y poco más. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dime.
Nada. Muchas gracias. Sí, no, decía que muchas gracias y tenía un par de, bueno, 2 o 3 dudas. A ver, la primera. Vaya por delante, no soy ningún experto en datos ni base de datos, por lo tanto, si digo alguna burrada, me disculpáis. Vale, a la hora de definir las tablas, decías ahí que el group by, creo que era la última sentencia, ¿no? Eso era un poco, se podía considerar como la clave primaria de las tablas. Ujú. Ahí nos permite, por lo tanto, definir claves compuestas. También incluye conceptos tipo claves secundarias, claves foráneas, como maneja otro tipo de, no lo sé, triggers, cosas así, de otro tipo de bases de datos que no son de como esta. Existe el concepto de clave, la foreign key, pero no es tan extensamente como puede tener en otra base de datos, me explico. Es decir, y también te cambia un poco la manera en cómo estructurar y detallar los datos. Porque al principio, con el concepto de foreign key, bueno, ya adelanto que existe la foreign key, es decir, puedes hacer join, puedes definir el mismo tipo de dato en dos columnas de tablas distintas y luego, es decir, delegar los datos fuera para tener la primary key y la foreign key, hacer un join y tener los datos. Los joins son bastante eficientes también, pero no existe por ejemplo, como es simplemente analítica y no está orientado a tantas las transacciones, no existe, por ejemplo, el delete o un cascade de otras bases de datos. Es decir, si yo borro la tabla origen o la fila origen de mi fact table, de la tabla principal, por así decirlo, de la cual tienen enganchadas a través de foreign keys otras filas en otras tablas, si yo borro la tabla principal no tengo mecanismos de borrar las otras filas, a no ser que lo haga explícitamente. Esa tontería me llevó a cómo diseño yo mis tablas. Al principio yo, sesgado o acostumbrado a guardar los datos lo más distribuido posible, no sé si es normalizado o desnormalizado, es decir, tener la tabla principal, que casi todos son foreign keys a otras tablas. Pero claro, luego como estoy utilizando ClickHouse como base de datos de manejar mis objetos que son editables y de repente vía API mis objetos, un usuario puede borrarlos, puede editarlos. Y se me hacía tan complicado tener las relaciones a esas tablas externas que al final decidí tenerlo todo en una tabla. Y eso al principio puede ser un poco locura. Pero si lo piensas, vale, a lo mejor en lugar de las categorías, que a lo mejor lo puedo guardar en un entero, estoy guardando mis categorías directamente ahí. Es un poco locura porque estoy guardando muchos datos innecesarios, pero como ClickHouse comprime tan bien, y además si yo puedo poner un low cardinality o puedo poner ciertos trucos para que no sean tan pesados esos datos, al final no hay ninguna locura. Es decir, estoy usando ClickHouse de la forma no correcta, tradicional de base de datos que se recomienda, que es no repitas datos, es decir, delega a primary keys, pero como ClickHouse es distinto en ese sentido de que son columnas y están orientadas es decir, son columnas al final. Al final, pues digo, puedo guardar datos en la misma tabla origen. Y no solo eso, sino a veces las relaciones, ¿no? Porque el caso que he comentado es una relación uno a uno, donde en vez de poner la foreign key, pues directamente guardo el texto. Pero a veces la foreign key principalmente, su objetivo es guardar una referencia a otra tabla donde hay, por ejemplo, 3 filas para esa, ¿no? En la relación 1 a n. Pues también me la he cargado. Yo personalmente estoy utilizando ClickHouse con un mecanismo que ellos llaman nested, que es como una mini tabla dentro de una celda. Entonces yo tengo mi fila principal, imaginaros tengo una imagen y tengo que guardar los atributos de las personas que aparecen en esa imagen. Al final aparece persona 1, persona 2, persona 3, pues lo guardo también en la misma tabla. A través de un tipo de dato que es nested, que es poder poner una mini tabla dentro de una tabla. Entonces, ¿qué consigo con esto? Que al final las selects son más rápidas, porque no tengo que hacer joins, está todo en esa fila.
Y el borrado y el mantenimiento vía API es más sencillo. Borro esa fila y borro todo lo relacionado con ese activo. Entonces, eso ha sido un poco, no sé si lo estoy haciendo bien, pero ha sido un poco por comodidad, por simplicidad, por trabajar, por adaptarme a ClickHouse. Al final yo tenía una necesidad, quería usar ClickHouse sí o sí, tenía que un poco adaptarme. Entonces, conceptos tradicionales de base de datos SQL he tenido un poco que ignorarlos. Sí, y gracias. Y la otra cuestión que has mencionado tú ahora mismo también y durante la presentación, entiendo que la parte de compresión es clave, ¿no? Aquí en las transparencias no he visto o no me ha parecido ver ningún ejemplo concreto donde se especificara el algoritmo de compresión. Entiendo que eso va por debajo, que utiliza uno por defecto o el que mejor considere, pero creo que habías dicho al principio de cuando he mencionado el tema de compresión que podíamos incluso especificar nosotros Sí, el algoritmo de compresión por si conocemos esa columna que va a sí, ser un tipo de dato concreto. Eso a la hora de hacer ese create table podríamos ahí especificar para exacto. una Al columna. nivel de cada fila, que es del create table donde cada fila corresponde a la columna, cada columna, princip- a- siempre vas a tener que poner por cada columna el nombre de la columna y el tipo de la columna. Pues además puedes poner codec y puedes definir el tipo de compresión que puede llevar esa columna. Y son distintos algoritmos de compresión y a veces tiene como truquitos y puede combinarlos. Por ejemplo, un truco que tienen es la compresión por delta. Entonces, en lugar de, si tú tienes números, por ejemplo, 1.000.000, 1.000.002, 1.000.005, son valores muy grandes, y dice, vale, pero es que realmente si yo solo guardo la diferencia entre ambos números consecutivos, tengo los delta y puedo guardar que comprimo usando los delta. Entonces, pues, conociendo tus datos, puedes elegir, y sabiendo los algoritmos de compresión, puedes elegir unos u otros. Por defecto es el ZSTD, creo que es. Que yo de momento no he tocado nada de compresión, simplemente con lo que por defecto. Hola. Bueno, primero muchas gracias por Nada. la charla. Yo quería preguntarte acerca de si vosotros hacéis el self-hosting o on-premise o lo hacéis con la nube, Lo hacemos con nuestras máquinas. como son máquinas. Si lo hicieses en la nube, he visto que puede tener la propia nube de ClickHouse. En la nube ofrece ClickHouse sus servicios. Bueno, en la nube puedes hacer dos formas. Es decir, la forma tú te lo cocinas, es decir, tú te buscas tu proveedor de nube y tú te haces la instalación de ClickHouse. Es decir, te hablo de la nube, pero yo nunca he trabajado en la nube. Yo siempre he sido de local, entonces tampoco soy un experto aquí. O si quieres ya una base de datos gestionada, donde al final, hablando pronto, donde ya ClickHouse esté instalado y te ofrezcan vía API la conexión a ClickHouse, pues ClickHouse tiene el producto de ClickHouse Cloud y luego Tinybear es un ClickHouse Cloud, donde ambos son ClickHouse en la nube. Vale. La pregunta venía en tema de costes. Yo trabajo en BigQuery, por ejemplo, entonces muy presente lo de si haces unas queries muy largas, pues al final la factura es muy grande. No sé si hay alguna implicación o algo que cambiaría si tuvieses que tener en cuenta que te cobran por procesamiento o por almacenamiento. Básicamente, cuando tienes ClickHouse en la nube, por lo menos la cuenta que yo tengo, tú seleccionas el proveedor, puedes seleccionar entre Azure, Google y Amazon, creas el proveedor de datos y ya está. Ellos te cobran o sea, hacen como un intermediario con el proveedor, te cobran el droplet y tienen una cosa muy chula, es que si llevas X tiempo, te ponen como un stand-by, para si llevas mucho tiempo sin hacer peticiones, se apaga la instancia. Que es jodido si quieres hacer algo rápido, pero tarda 20 segundos en levantarse la instancia automáticamente. Pero que va así, te cobran por hora de computación. Tú seleccionas un proveedor y ellos se encargan de todo, como lo haces en la nube. ¿Más preguntas? Buenas. Al principio de la charla has comentado que cada datapart tiene como un tiempo
en el que se hace el merge. Si tú estás machacando la misma fila constantemente miles de veces por segundo, esa vista materializada que tienes, ¿el dato que tienes es el dato último real? ¿O cómo controla ClickHouse que tú estés haciendo la consulta al último dato que tenga? La cosa es que puedes tener o un datapar, por lo tanto el dato ya está siendo el último, o puedes tenerlos varios. Entonces, si tienes varios datapar, puedes forzar a ClickHouse a que lea lo último, es decir, o como tú has definido que te gustaría que sea la versión final de tu tabla. Entonces, con el final consigues eso, básicamente. Es el final en el que se encarga de darte siempre el rato vivo, ¿no? Pero te va a salir mucho Exacto. más caro. Final porque- se encarga de que si hay dos datapar, Ujú. si haces el select directamente sin el final, directamente incluso se ve que son como dos tablas y se ve como que todavía los datos están ahí y no han sido fusionados. Pero si tú pones final, la query es un poquito más lenta porque en tiempo de query estás haciendo ese merge y trabaja más para hacer el merge y devolvértelo. Hablamos de microsegundos, claro. Sí. Yo creo que esto se merece un aplauso porque ha sido una charla genial. Gracias.